Buenas a todos. Esta es una obra de Toon Latino, Portal Force Destiny. Les comento que va muy rápido esta obra. Empezamos con un joven, el cual, nos está comentando cómo se solía ver la ciudad en la que vivía, Wenny o Wenya, no estoy segura cómo se pronuncia. Luego que estaba en su cuarto en una casa de protección de menores, así que podemos asumir que estamos ante un huérfano. Y se siente solo y sin sentido de propósito, deseando no haber nacido. Y como pueden ver, se le dio por tomar una decisión muy drástica. Demasiado. Sí habla de pensar que está marcado para sufrir y eso, pero no indica que lo ha llevado a pensar eso, que aparte de su soledad lo hace creer que está condenado, que otras cosas le pasan, nada. Solo toma esta decisión drástica y queda en el silencio, al menos por un momento, ya que en la siguiente viñeta vemos cómo la marca que tenía en su mano se ilumina y esta parece crear una especie de portal del cual al estar inconsciente o ya saben lo que sigue, no reacciona. Tras eso vemos a Glenn, el chico, despertar tras, según lo que un ser onírico o quizás una entidad superior le dice que ha descansado por 1000 años y que ahora él será su elegido para liderar un grupo de predilectos ahora que se acerca el fin de todo, pero no da demasiado detalle, solo le dice que no se asuste y que contará con su poder. Al siguiente, Glenn dice que solo recuerda parcialmente el asunto, pero sabe que es verdadero y ahora que va a confiar en su palabra. Y nos lo encontramos en una situación bastante, digamos, desventajosa. El lugar donde está, que supuestamente es su ciudad, está totalmente destruido. Aquí eso se me hace un poco extraño, ya que si han pasado 1000 años, la ciudad debería haber sido totalmente distinta o incluso ya no estar la ciudad. Lo que digo es que aún parece una de nuestro tiempo la construcción. Se esperaría que los edificios fueran un poco diferentes. No digo que tipo, ya saben, ultra mega futurista. Lo cierto es que lo vemos enfrente de tres criaturas monstruosas, las cuales se ven bastante poderosas y que no le prestan demasiada atención porque es humano y parece burlan de él. Y solo hay que ver cómo hacen que el suelo se eleve en unos pilares para notar que son de cuidado estas criaturas. Estas criaturas lo atacan con una especie de ondas de energía o como se envuelven alrededor de su cuerpo y parecen cubrirlo de alguna manera. Ya saben, envolverlo. No queda demasiado claro de por qué. Lo cierto es que le hace suficiente daño al muchacho para que se desmaye y caiga al suelo. Un par de plataformas, por llamarlas así, y queda tirado ahí sin que esto le importe de alguna manera a quienes eran sus adversarios. Supongo que lo consideran muerto, aunque también parecen estar ligeramente confundidos por alguna razón. Supongo que esperaban una reacción diferente. Lo cierto es que en ese momento nuevamente la voz reaparece y le habla al muchacho, lo cual lo despierta. La voz onírica lo hace despertarse y parece que cura todas sus heridas, pues despierta así sorprendido por la situación. Luego de que las criaturas a las que se enfrentaba lo miran, revelan que esperaba que se convirtiera en uno de ellos y quizá por eso estaban extrañados en la parte anterior y en esta no es diferente. Glenn decide que va a arremeter contra ellos, que ya desde que despertó han pasado 2 semanas y que puede hacer lo que sea siempre tenga confianza, pero se les va a enfrentar sin ningún tipo de estrategia, al igual que hace un momento antes de ser derrotado. Y por supuesto que pasa lo mismo y estas criaturas lo detienen con facilidad. Sin embargo, el que parece el líder de estas
dice que Glenn tiene algún tipo de poder especial, que nota algo en su interior que hace que sea más poderoso de lo que aparenta y que es muy asombroso. Así que desde el pilar donde se encuentra, que no se dice exactamente qué tan alto está, lo suelta para que así se vea obligado a liberar este poder. Y mientras cae y piensa que es su fin, nuevamente se escucha la voz onírica, la cual le recuerda de nuevo que él está ahí y que el problema es que se desesperó y que no lo terminó de escuchar. Y ahora tiene que prestarle atención a lo que le va a decir. Le da una oración, tras que Glenn la repita, de su mano derecha nuevamente aparece un portal, el cual, por lo que vemos, va a salvarlo de esa caída libre. Al atravesar el portal podemos ver al joven comenzar a transformarse. La secuencia está bastante bien. Sin embargo, no hay mucho texto en esta parte y solo podemos asumir que el cambio que le está ocasionando también es físico, está alterando su cuerpo y esto parece ser muy brusco ya que lo hace gritar. En la parte de atrás, en su espalda, podemos ver que hay un número 1 y alrededor del joven se está formando ciertos aros de energía que parecen verse como un ojo hasta cierto punto. Las criaturas monstruosas están a lo lejos preguntándose qué pasa y si él será uno de los 10. Supongo que se refiere a los predilectos de los que hablaba la entidad onírica. El líder de estos seres le habla desafiante para que se enfrente a él. Quiere dominarlo o enfrentarlo y habla algo sobre estar predestinado. Luego notamos que alrededor de la aura de energía que se formó alrededor de Glenn se forma el rostro de un león rugiendo y atacando. Y bueno, hasta aquí llega la obra. Como ven, el autor quería contar algo bastante directo, pero me temo que ha cometido un par de errores en cuanto a la proporción de información, ya que en realidad no hay demasiada. Quiero decir, el protagonista es alguien que claramente tomó una decisión muy drástica, que cualquiera que sepa un poco el tema da a entender que requiere de ayuda psicológica, y el que se aparezca y le diga que ahora le va a dar un sentido de propósito no significa que esa ya es la solución al problema, ya que como sabrán estos asuntos son bastante complejos y suelen requerir de mucho tratamiento y en algunos casos de medicación. Tampoco se aclara qué más, aparte de su soledad, lo llevó a cometer semejante acto. Y esto hace que el hecho de ser elegido, y sobre todo ser elegido para liderar un grupo, se haga bastante difícil de creer en lo personal. Creo que eso es algo en la que la mayoría podríamos concordar sin ningún problema. Bueno, si les interesa ya saben dónde encontrarlo. No tengo más nada que decir. Todo por mi parte. Chao.